eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda nación, generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, Siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel.
Y que hermoso puedes decir de que el Señor nuestro Dios es fiel. Es un Dios de que nos encuentra donde estamos nosotros y nos demuestra su fidelidad, su grandeza y su bondad para con nosotros. Nuestro deseo de que en este día, ustedes donde están ahí en sus casas, podemos decir de que el Señor es fiel, es grande, poderoso, majestuoso, y día tras día el Señor nunca deja de obrar. El Señor nunca nos deja de sostener. Y como dice este himno tan conocido, día en día, el Señor está cerca de nosotros, demostrando su poder, su gloria, su majestad y su bondad. Amen. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son un tesoro para ti. Hay en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Y después en la postrera ciega
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas a Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Señor, en esa mañana, Señor, te queremos exaltar y decirte a ti de que solamente tú, Padre, eres digno de ser alabado. Solamente tú, Señor, eres digno de ser exaltado. Y te agradecemos, Señor, porque nuestra confianza es de que tú eres un Dios fiel que permanece para siempre. También, Señor, reconocemos de que aún en las tempestades, Señor, aún en las pruebas, aún en todo, Señor, día tras día, Señor, tú nos sostienes a nosotros. Nos das paz, nos levanta y nos guías. Y te hacemos, Señor, porque solamente tú mereces toda la gloria y la honra. Solamente tú, Señor, eres digno de todo el imperio y toda la majestad. Pedimos, Señor, de que continúas hablando en nuestros corazones esta mañana, en este día, Señor, de que tu palabra toque el más fondo de sus corazones, para que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, más hacedores de ti y de tu palabra, Padre, para ser esa luz de que este mundo tanto necesita. Sé con el pastor, úsalo con poder de tu espíritu. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Estamos viviendo unos tiempos en los cuales en realidad miramos la situación que está pasando y es triste, las aflicciones que está habiendo a nivel pues, nacional y se está expandiendo a nivel mundial. Ya no digamos la pandemia, sino digamos la situación, las flexiones raciales, sociales que está existiendo. Eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, pues, ¿qué está pasando? Y también, ¿qué podemos hacer al respecto? Mire, no hay cosa más gratificante de poder ver y ser parte de una reconciliación entre dos personas que se encontraban distanciadas por X motivos. Por lo tanto, hay personas que se han dañado, que se han pues lastimado, y no hay cosa más gratificante que verlos cuando hay una reconciliación. Y cuando uno puede ser parte de esa reconciliación. Un matrimonio, por ejemplo, cuando ya tienen sus papeles de divorcio en la mano, lo más gratificante es poder ver que hay una reconciliación y puede haber una vez más un trabajo de nuevo en equipo dentro del matrimonio, una sociedad. Creo que es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como pastores, buscar una reconciliación, no solamente dentro de las iglesias, sino también dentro de la sociedad. Si me permite, vamos a orar y así comenzaremos. Amado Padre, pues te doy gracias porque tú, Señor, eres tan bueno, porque tú eres el Dios que toma la iniciativa para reconciliarnos. Tú fuiste, Señor, que descendiste y bajaste para darnos a saber que tú eres el Dios que nos ama, eres el Dios que está dispuesto a perdonarnos, eres el Dios que está pronto y listo para reconciliarse con el ser humano. Somos nosotros, Señor, los que nos alejamos, los que vivimos una vida de pecado, y por lo tanto, pues te agradezco tanto, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. ¿Qué pido? Pues que seas tú, Señor, reconciliando a esta nación. Señor, permítenos que podamos nosotros ser parte de una solución de este problema y no involucrarnos en los problemas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido que tú uses tu palabra, porque te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en cuanto a lo que es la reconciliación. Cristo es nuestro mediador. Cristo Jesús es nuestro reconciliador. Mire, así dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, de versículo 18 al 21. Nos dice la palabra del Señor así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí nos está hablando en cuanto a un ministerio que el Señor nos da a nosotros en cuanto a lo que es la reconciliación. Comienza diciendo Pablo así: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Bueno, lo que Pablo anteriormente ya había hablado, los versículos anteriores del capítulo 5 de 2 de Corintios. ¿Qué es lo que había dicho Pablo? Bueno, en el versículo 17 tenemos uno de los versículos que es tan hermoso, que es tan poderoso, que es tan amplio, nos enseña mucha doctrina aquí. Mire lo que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A esas cosas se refiere Pablo cuando dice, y todo esto proviene de Dios. Mire que fue Dios que inició. Fue Dios que es el autor, es el arquitecto, es el pontífice, el que actuó primeramente para venir a reconciliar al mundo. ¿Reconciliarnos de qué? Bueno, nosotros, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que éramos enemigos de Dios. Dice así, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Podemos imaginarnos nosotros que la Biblia nos dice que nosotros anteriormente éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con Dios y era lo imposible nosotros podernos reconciliar con Dios. Fue ahí donde Dios toma la iniciativa. Es ahí donde dice Pablo que todo proviene de Dios. En el corazón de Dios nació esta maravillosa idea de la reconciliación. Dios mismo vino en Cristo Jesús para reconciliar aquello que aquello que se había roto, era necesario restaurar. Pero fue Él quien tomó la iniciativa. Desde el principio miramos que fue Dios que es Dios que toma la iniciativa. Desde Génesis podemos mirar que cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos se escondieron de Dios, huían de Dios. Entonces fue Dios que tomó la iniciativa y vino y los buscó. La Biblia nos dice de que les llamaba y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? Ahora yo me puedo imaginar, nosotros podemos imaginarnos, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que Él sabía, pero Él quería saber, hacer saber a Adán, hacerle sentir de que se había rompido algo. Y Adán le declara, le dice, me di cuenta que estaba desnudo y temí y me escondí. Eso es exactamente lo que Dios siempre ha hecho. Viene a buscar a aquel que se ha perdido, aquel que está escondido, aquel que sigue huyendo de Dios. Es triste mirar hoy en día a la sociedad. Es triste mirar hoy en día cómo la juventud, la nación en todas se volca a las calles en protestas y no hay que tenga yo que decirles porque usted lo ha mirado. Podemos mirar lo que estas personas expresan, lo que tienen en su corazón. Tienen rabia, coraje, son irrespetuosos, no se sujetan a las autoridades. En fin, podemos enumerar un sinfín de cosas que podemos percibir en el acto que ellos muestran en sus acciones. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos damos cuenta de que la gente todavía está perdida. Tiene una necesidad. Y esa necesidad que ellos tienen es reconciliarse con Dios. La Biblia nos dice de que Dios tomó la iniciativa. Y fue por eso de que Él descendió y se hizo carne en Cristo Jesús para poder reconciliarnos a nosotros. Como mencionaba lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10, que éramos enemigos de Dios. Estábamos en enemistad contra Dios y nos era imposible nosotros acercarnos a Dios.
Por lo tanto, es Dios que toma la iniciativa. Todo proviene de Dios. Gracias a Dios que podemos ver que tenemos a un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que se compadece de nosotros, que se acuerda de que somos polvo. Por eso Pablo dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Dios pensó en el hombre y miró nuestra actitud, miró nuestra condición, Él descendió para hacer las cosas de nuevo. Y esto lo inició Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Y nos dice de que las viejas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mire que a Dios todo le gusta nuevo. Todo comienza de Dios o todo se inicia en Dios y proviene de Dios. Él nos ha reconciliado y lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? En el corazón de Dios late que el hombre busque del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros hemos sido reconciliados con Dios, Él nos da después, o nos da a nosotros después esta responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. Como hablaba al principio, cuando decía que qué gratificante es cuando uno puede ver, cuando hay una aflicción entre dos personas y puedo ver la reconciliación, y si uno es parte de esa reconciliación, no hay cosa más gratificante porque a eso nos ha enviado Dios. Eso Dios nos ha encomendado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Buscar reconciliar, buscar restaurar aquellas fricciones que hay dentro de los hogares, de la familia, dentro del vecindario, de la comunidad, de mi ciudad, dentro de mi nación. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mire, nosotros somos ministros del Señor. Por lo tanto, no solamente aquellos que predicamos la palabra del Señor o aquellos que somos pastores tenemos ese ministerio, sino todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, si usted es un cristiano, un creyente, busque la manera de cómo ser un reconciliador, un mediador entre los hombres y Dios. Estas personas necesitan de Dios, necesitan escuchar del Evangelio de Cristo Jesús. Sí, es Cristo Jesús el que nos dio vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas que andan allá afuera no conocen, no entienden, no tienen la vida. Están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Vayamos y digámosles a la gente que necesitan reconciliarse, sí, con la sociedad, con las autoridades, reconciliarse con Dios. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que nos hace ver de que Dios reconcilia al mundo a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, no tomando de nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados. Dios ya no mira más nuestros pecados, porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, Él vino y borró los pecados nuestros. No los cubrió como los sacrificios que se solían hacer. Los sacrificios de los corderos que presentaban en el templo cubrían los pecados. No los quitaba, los cubría. Vino Cristo Jesús y los borra. Y una vez más el apóstol Pablo aquí nos dice de que y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, aquí anteriormente dice que nos dio el ministerio de reconciliación. Ahora aquí nos dice que nos encargó a nosotros. A veces nosotros recibimos algo y cuando lo recibimos lo hacemos propio y podemos nosotros hasta olvidarnos. Pero cuando dice aquí que Dios nos ha encargado, nos está diciendo de que es algo que es de Él, nació de Él, proviene de Él y nosotros solamente nos lo ha encargado. Nos ha encargado que nosotros continuemos siendo estos que tienen el ministerio de la reconciliación. Qué importante es esta palabra que Pablo tiene que usarla 2 veces, diciéndonos que Dios ahora nos encarga. Cuando dice que nos encarga, eso quiere decir de que más adelante Él me lo va a pedir. Me va a pedir cuentas y me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te encargué? ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste? La Biblia también nos habla en cuanto a aquellos 3 varones que recibieron aquellos dones. A uno se le dio 5, a uno 3 y a uno se le dio 1. Y si usted ya le ha leído la Biblia, ya sabe perfectamente bien de que a cada uno se le pidió cuentas. 2 de ellos fueron diligentes y le dieron las cuentas correctas al Señor. Pero hubo uno que no se la dio. Y la Biblia nos dice de que a este que fue y lo escondió, y va y le dice, Señor, yo sé que tú eres un Dios severo, que siembras, que recoge donde no sembraste, y por lo tanto yo tuve miedo y fui y lo escondí. Y el Señor le dice, si tú sabías que soy severo y que te iba a pedir cuentas en cuanto a esto, entonces ¿por qué no lo hiciste? Enteramente igual ahora. Dios nos ha encargado a nosotros este ministerio de la reconciliación. Qué importante es eso. Qué importante palabra, reconciliación. El mundo está en enemistad con Dios. Y lo que miramos simplemente es un reflejo de lo que son, de lo que sienten. La pregunta es, ¿usted es un reconciliador o es parte del problema? Tenemos nosotros que ser la solución del problema, no ser parte del problema. Es triste de que haya muchos creyentes, cristianos, levantando la voz y defendiendo sus derechos. Está bien, está perfecto.
pero somos llamados nosotros a reconciliar, no a reclamar derechos. Nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. La palabra reconciliación. Cristo Jesús, Él se fue y nos dejó a nosotros su palabra. Y su palabra todavía continúa vigente. Su palabra continúa viva y eficaz. La palabra de Cristo Jesús todavía sigue cambiando, transformando vidas. La palabra de Cristo Jesús todavía sigue siendo ese pan para el hambriento. La palabra de Cristo Jesús sigue siendo esa agua viva para el sediento. Y dice que nos la ha recomendado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como es con la palabra? La palabra reconciliación. Creo que, como mencionaba al principio, decía que es un grande privilegio poder ser un mediador dentro de un conflicto, pero lleva una grande responsabilidad. Qué grande responsabilidad tenemos delante del Señor y delante de la sociedad. Que nosotros podamos ser esa luz, ese faro en medio de un mundo convulsivo en que estamos viviendo hoy en día. Sigue diciendo el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué título! A todos nos gusta tener títulos, ¿verdad que sí? A todos nos gusta que nos llamen y nos pongan un título, especialmente cuando son títulos que son muy halagadores a nuestros oídos. La Biblia dice que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, y un embajador lo que hace es exactamente eso, un representante de su nación, de su gobierno ante otra nación extranjera. Nosotros somos peregrinos, nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, Cristo Jesús nos ha dado a nosotros un título, nos ha dado un nombre, nos ha dado un privilegio de ser su representante aquí en la tierra. ¿Cómo representamos a Cristo? ¿Cómo representa usted a Cristo? Últimamente, los años que han pasado, la iglesia no ha sido una buena representante de Cristo. Es más, creo que hemos dejado de ser esos representantes, esos embajadores de Cristo. Me gustaría que todos como iglesia saliéramos, no a protestar, sino a orar por nuestras comunidades, por nuestras ciudades, por nuestros alcaldes, por nuestras policías, por las autoridades, por los jueces, por los gobernadores, por el presidente. En fin, esa es nuestra responsabilidad. Somos embajadores de Cristo, dice, como si Dios rogase por nosotros. ¡Wow! Razón tiene la Biblia cuando dice de que hay cosas que los ángeles anhelarían hacer. Ellos desearían hacer a lo que a nosotros se nos ha encomendado. Ser uno que es vocero de Dios. Dice que como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Y Pablo hace un apelo cuando dice,
os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Que nosotros vayamos y digamos a la gente que le rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Necesitamos decirles a la gente que tienen una necesidad. Y esa necesidad es de que tienen que reconciliarse con Dios. Porque están en enemistad en contra de Dios. Y les es imposible a ellos luchar en contra de Dios. El Señor Jesús le dijo a Saulo de Tarso, cuando se le apareció en el camino rumbo a Damasco, le dijo que dura cosa le era dar puñones contra el aguijón, cosas contra el aguijón. Así es. Cuando nosotros somos enemigos de Dios y queremos luchar en contra de Dios, tú ya se ha de imaginar quién es el que va a perder. Somos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos llamados para ser voceros reconciliadores de este mundo que está perdido. ¿Qué necesidad? Este mundo está perdido, tiene mucha necesidad. La gente es orgullosa, la gente es desconfiada, la gente miente, el hombre sin Cristo es infiel y olvidadizo. Ama más a este mundo que las cosas de Dios. Ama más las tinieblas que la luz. Y lo hace porque no tiene la luz, porque no conoce de Dios. Y es por eso que viven en tinieblas. Debemos nosotros ser pues esos reconciliadores ante este Dios que nos ama, que nos añora, que los anhela. Dios anhela tener esa relación con usted. Dios anhela que usted se reconcilie con Dios, que usted se tenga esa relación con Él. Pues fue Dios que vino y buscó a Adán, como mencioné, para restaurar esa relación que se había perdido. Pasaron los años, los siglos. Viene Dios en persona, encarnado en Cristo Jesús, para reconciliar al mundo. Y el mundo lo rechazó. Su gente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero Dios todavía sigue buscando, sigue anhelando esa reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Sí? Dios anhela tener esa relación. ¿Qué padre no anhela tener una relación con sus hijos? Una relación estrecha entre padre e hijo. ¿Qué esposo no anhela tener una buena relación con su esposa? ¿Qué matrimonio no anhela tener una buena relación con su familia? A todos nos gusta, o todos anhelamos vivir en paz. La gente anhela y busca la paz, pero esa paz solamente está en Cristo. Cristo Jesús vino a pagar el precio que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imaginémonos
Cristo Jesús, el perfecto, el santo de los santos, el que nunca conoció pecado, se hizo pecado. En otras palabras, Él cargó mis pecados. Él está dispuesto a llevar sus pecados si usted se los confiesa, para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos nos hicimos inútiles. No hay justo ni aun uno delante de Dios. Pero Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque solamente a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos podía justificar. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Solamente Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nos puede ver justos. Porque el Cordero justo fue que murió para que nosotros fuéramos limpios de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos una reconciliación con Dios. Esa comunión que existía antes de que Adán y Eva pecaron, se rompió esa relación. Por lo tanto, era necesario una restauración, era necesario una reconciliación. Tal vez usted esté con problemas, esté en enemistad con alguien de su familia, no tiene muy buena relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con sus tíos, con sus primos. Y estoy seguro de que muy adentro de usted anhela una reconciliación. Porque anhelamos, deseamos tener paz. Por lo tanto, yo le insto en el nombre del Señor Jesús, reconcíliese con su familia, reconcíliese con su esposo, reconcíliese con aquellos a los cuales usted ha roto relaciones. ¿Cuánto más con Dios? Si no tiene una relación usted con Dios, pídale a Dios que venga a su corazón. Y Cristo Jesús está dispuesto no solamente a perdonarle, sino justificarlo delante de Dios, hacerle apto para que pueda venir a ser parte de la familia celestial. Pero todo esto ocurre porque esto comenzó con Dios. Porque todo esto proviene de Dios. Dios anhela eso. Dios desea eso. ¿Y usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su anhelo? Estoy seguro de que dentro de usted anhela una buena relación con Dios y con la sociedad, con su prójimo y con todos aquellos con los cuales tal vez usted tenga roto esas relaciones. Por lo tanto, si usted es creyente, Dios nos dio un ministerio y este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha encargado una palabra y esta palabra es la palabra de la reconciliación. ¿Qué está haciendo usted al respecto? Seamos la solución, no parte del problema. No seamos parte del problema, sino seamos la solución del problema. Pues que Dios me lo bendiga, que Dios los cuide y los guarde, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos nosotros ser personas que estemos dispuestos a ser reconciliadores, que estemos dispuestos a ser mediadores,
entre el hombre y Dios. Permítanos orar y así terminamos. Pues amado Padre eterno y poderoso Jehová, te alabo porque tú, Señor, eres tan santo, justo y perfecto, y nosotros tan imperfectos, y tú nos permites a nosotros, Señor Santo, podernos acercar a ti, y todo gracias a tu plan perfecto y maravilloso de la reconciliación que fue en Cristo Jesús. Ahora, Señor, ayúdame a ser un buen representante tuyo, un buen embajador, uno, Señor Santo, que presente la palabra de reconciliación para con aquellos que le necesitan. Oh bendito Señor, recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y encomiendo en tus manos a la iglesia. Te pido pues que tú, Señor, seas con cada uno de mis hermanos, a cada miembro de la iglesia Buenas Nuevas, a cada uno, Señor Santo, que visitan la iglesia Buenas Nuevas. Pues que tú les bendigas. En el poderoso nombre de mi Cristo Jesús, te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén.